Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. Holy Spirit, you make me shake. Y llegó la hora de tomarse el mejor café. Y qué mejor que con nosotros, Central Café. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a las personas que se están conectando a través de www.supresenciaradio.com y en las diferentes redes sociales, plataformas como SoundCloud, como iTunes. También estamos en Spotify. Es un gusto y un placer saludarlos desde la cabina principal, aquí en el barrio La Castellana en Bogotá. Don Javier García, qué gusto tomarme hoy un café con usted y con todos los oyentes. Andresito, ¿cómo vamos? Un gusto saludarlo, también a Andrés Cabezas, a nuestros oyentes y a toda la gente que nos acompaña hoy en Central Café. Qué gusto escucharlos de nuevo por aquí retornando, disfrutando de un buen tiempo y, como dice usted, aprovechando el momento para tomarnos un buen café y charlar un rato. Sí, que no se pierda la costumbre. ¿Cómo le gusta el café? A mí me gusta el latte, me gusta un buen latecito, bajo de azúcar, bien caliente. Y don Andrés Cabezas, qué gusto saludarlo. Hace mucho no nos veíamos y para mí es un placer estar aquí escuchándolos y viéndolos también. Hace mucho, sí señor, y para mí también es un placer, Andrés, Javier, para Fernanda, que ya también va a estar con nosotros, y para todos los oyentes, pues estamos muy contentos de acompañarlos en su presencia radio, también a través de nuestro podcast en Spotify, que ustedes allí tienen la actualización de todos nuestros episodios, todos nuestros programas, lo pueden llevar a cualquier lugar. Y sí, seguimos en este Central Café en el 2021, por supuesto, acompañando a nuestros oyentes con grandes temas y también con grandes invitados. Y Fernanda Galvis, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Hola Andresito, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los oyentes. Pues muy feliz de seguir aquí con Central Café, cada vez ya pues más adentro de este 2021, ¿no? Creo que ya no estamos en los inicios, ya empezó y ya seguimos acá y bueno, pues creo que vamos bien. Ya esto se fue, ya el año siguió y bueno, yo creo que lo mejor es con mucha esperanza y la actitud. Sí, hay que ponerle una buena actitud a lo que viene. Sabemos que las cosas que nos rodean no son fáciles, pero ya tuvimos un 2020 para llorar, como para estresarnos, para amargarnos un poco tal vez, pero este es un año en el que tenemos que poner la esperanza y la confianza en Dios y tener la certeza de que todo va a estar muy bien. Un 2020 que se fue, pero con mucho aprendizaje. Claro que sí. Que este 2021 será diferente. Hay personas que tal vez están pasando por un duelo, se fueron del trabajo, de la empresa, perdieron un ser querido, pero en instantes vamos a estar ampliando un poco más ese tema, hablando con los oyentes, con grandes invitados hoy que tenemos para ustedes, porque esto es Central Café. Vamos con ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Problemas en tu matrimonio? Supéralos leyendo Oh Dios, mi matrimonio se derrumba. Consíguelo en todas las librerías cristianas del país. En Cova Abogados Asociados trabajamos por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visítanos en www.covaasociados.com o al WhatsApp 319-622-0673. Esa versión que estamos escuchando de fondo me gusta, Andrés. La buena música que ustedes pueden encontrar en Tardes con Central Café, nuestra playlist de Spotify. Allí los acompañamos. Para los que nos escuchan aquí en podcast, también algunas versiones instrumentales deliciosas para acompañar cualquier momento. Y para nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan en vivo, pues los invitamos a que entren a Tardes con Central Café y allí encontrarán excelentes canciones. Y es que no es fácil adaptarse a los cambios que provocó la pandemia, muchas reflexiones para afrontar un duelo por la pérdida de una rutina habitual. Y esta pandemia trajo cambios a la vida de muchas personas, de muchos de nosotros, de diversas maneras, y además el duelo también por la pérdida de trabajos, de un ser querido, de la pareja, pero es posible que también se sufra por la pérdida de una rutina habitual
en la casa, en la oficina, en la calle. ¿Cómo ve el tema? Pues Andresito, yo veo que esta situación que hemos tenido que enfrentar desde hace tanto tiempo no solamente produce un duelo porque hayamos perdido necesariamente un ser querido, sino como usted lo mencionaba, porque perdimos la capacidad de estar tranquilos y en paz, ¿sí? O sea, el hecho de tener que usted salir con la zozobra de si tal vez me contagio o no me contagio, el no poder salir a un parque, el no poder hacer un viaje tranquilo, esas son pérdidas. O sea, podríamos decir que algunas personas sienten hasta la pérdida de su libertad y esto genera duelos. El querer decirle a todo el mundo que uno ve sin tapabocas, póngaselo. Ajá. Es difícil, pero bueno, las restricciones también que obligan a las personas a quedarse en la casa, impuestas para prevenir el contagio del COVID-19, pues cambiaron también, Javier, la vida laboral y la forma en que los niños juegan y asisten a los colegios, la posibilidad de reunirse con las familias, que era un plan que se acostumbra, en especial aquí en Colombia, con los amigos, y debido a estas medidas también cambió la manera de comprar, de hacer ejercicio, de comer, de entrenar en los parques, gimnasios, y una pandemia que tuvo como resultado una importante repercusión psicológica en las personas, que a causa de ella pues perdieron la sensación de seguridad, de control, de libertad, de protección. Fernanda. Uy, de acuerdo, Andresito, yo creo que con esta situación de la pandemia entendí un poco lo que puede sentir una persona que está en la cárcel, o sea, que pierde la libertad, o que, digamos, en el mejor de los escenarios tiene una casa por cárcel, porque que a ti te digan es que no puede salir, o es que solamente puede salir uno de su casa, y es que si de pronto usted está por fuera y usted no era el día que tenía que salir, entonces le podemos poner una multa. O sea, toda esa serie de límites son muy, muy complicados, y de pronto uno inicialmente dice, bueno, pues sí, y como que lo asume, pero va pasando el tiempo y ya eso creo que psicológicamente y emocionalmente empieza a generar otros síntomas, otras emociones, que en muchos casos en los niños, por ejemplo, uno lo podía ver como irritabilidad, como digamos, un agotamiento en algunos casos, pero en otros casos también era una falta de sueño, porque pues estamos encerrados y yo tengo toda esta energía. Entonces yo creo que sí fue un año y fue un tiempo de muchas pérdidas, y a esto también quiero sumarle qué tal el de la gente que perdió a un ser querido y no podía sino dejarlo a la entrada de la clínica con unos síntomas, y que en unos días después le dijeran ya falleció, y ni siquiera usted puede ir a un lugar a despedirlo, ni siquiera puede tener una, no sé, cremación, entierro, sino le vamos a entregar sus cenizas. Creo que ese impacto, y yo leía realmente que eso genera una serie de síntomas de ansiedad, de crisis de pánico, el que la gente no pueda tener ese momento de despedida. Es que hasta la fecha, Andrés, por lo menos aquí en nuestro país, en Colombia, ya llevamos alrededor de 56.000 muertes debido al COVID-19. Y cuando yo pienso en esta cifra, pienso en si murieron 56.000 personas, pues también esta es la historia de duelo que están viviendo 56.000 familias que han perdido a un ser querido y que han tenido que lidiar con todas estas emociones y con todos estos sentimientos también, incluso de frustración, pienso yo, porque como lo decía Fernanda, el no poder en la mayoría de los casos despedir a su familiar que estaba allí en la unidad de cuidados intensivos, pero no poder estar cerca de él, de ella, visitarlo, ese tipo de cosas creo que también deja un vacío en la gente. Yo en lo personal no tengo personas como cercanas o familiares que hayan perdido a alguien, pero de hecho usted nos contaba, Andrés, que sí han habido personas que pues pierden un ser querido y obviamente pues esto es algo muy, muy complicado de sobrellevar. Es muy difícil cuando uno ve ya personas cercanas, y queremos también aprovechar y expresar nuestra solidaridad con los familiares de personas que han fallecido, porque no son una cifra más, son vidas, y esas vidas nos duelen. En nuestro caso fallece un camarógrafo de City TV y fue muy duro asimilar la muerte de Panqueva, como le decíamos, Panquevita, y fue en un momento en que nadie lo esperaba. Él se contagia y a los 15 días fallece. Ver también cuando sale uno de mis vecinos hacia la clínica y nos llama la esposa a los 8 días a decir que él falleció.
es duro y son personas que han fallecido en la soledad, como decía Andrés, a través de una videollamada, despidiéndose tal vez el enfermero o la persona que está allí en el cuidado de los pacientes, comunicándose con la familia. No es fácil, pero es duro. También yo escuchaba a Fernanda hace unos días hablar del tema de los niños que están adelantando las clases virtuales. Me les quito el sombrero a los papás. Estuve acompañando a mi sobrina en una de sus clases. No es fácil, hay que tener mucha paciencia también. Y el tema de verla a ella asomarse por la ventana y decir, tío, extraño tanto mi colegio, extraño tanto el parque. Y entran también en un duelo que a cualquier persona puede paralizar, se puede sentir ese vacío, puede generar, como decíamos, un enojo, irritables y una incapacidad para sentir una alegría o tristeza. Y esto también puede presentar síntomas físicos como problemas para dormir, para comer, cansancio excesivo, debilidad muscular, temblores, si es posible, pues que la persona en algunas ocasiones tenga pesadillas, Javier, o no pueda conciliar el sueño. Sí, claro, es que vivir lo que hemos tenido que vivir no ha sido fácil y me voy a hacer lo que usted hablaba de los niños, porque pienso que de pronto los adultos, de cierta manera, no quiero decir que lo logremos manejar bien, pero de cierta manera tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer de este tiempo algo más llevadero y finalmente nosotros de una u otra manera tenemos que salir a hacer vueltas, a hacer mercado, a trabajar o alguna cosa, pero los niños han tenido que estar en la mayoría de su tiempo quietos en casa porque algunos colegios permanecen con el tema de la virtualidad y ellos a esa edad han perdido la libertad de ser niños, han perdido la libertad de correr, de jugar, de saltar, porque a veces estando en el apartamento, todos los papás trabajando, el que ellos corran, griten, salten, se puede tornar molesto y uno está trabajando y cállate, quieto, no corras. Y pues, ¿dónde más lo van a hacer, Andrés? Es que no tienen otro lugar, entonces les estamos robando a ellos la posibilidad de ser niños. Entonces creo que de los más afectados con este tema han sido ellos porque han perdido tal vez un año de disfrutar y pues muy seguramente lo recuperarán, pero algo yo estoy seguro que queda en ellos. Y así será, Javier, porque en minutos tendremos una gran invitada con la que estaremos analizando todo este tema, pero vamos a ver qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano La Vid, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia en Bogotá, con el modelo de alternancia y virtualidad. Contáctanos al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co. Líderes cristianos educando a líderes cristianos. Y seguimos en Central Café y la pregunta que le queremos hacer a nuestros oyentes en este momento es ¿cuál crees que es la mejor forma de enfrentar el duelo? Queremos saber ustedes qué opinan y para eso hemos dejado esta pregunta en Twitter, @supresenciaRDO, allí ustedes pueden encontrarla, nos gustaría leer sus comentarios y también nos pueden escribir al 310-551-2625. ¿Cuál crees que es la mejor forma de enfrentar el duelo? Y hemos venido hablando precisamente sobre el duelo, Andrés. No solo se vive tras el fallecimiento de un ser querido, pasamos por uno cada vez que perdemos algo que era muy importante para nosotros y sobrellevar estas crisis implica aprender a convivir con un dolor, a tratar de superar esta pérdida de un trabajo, de un ser querido, de la pareja. Pero hoy nos acompaña la doctora Diana Monsalve, ella es psicóloga con principios cristianos. También ella realiza un acompañamiento integral en el manejo de la ansiedad, depresión y pánico. Doctora Monsalve, bienvenida a Central Café. Es un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué es el duelo? Bueno, básicamente el duelo es un proceso obviamente de pérdida que se desglosa, digamos, en 7 etapas.
Cuando la persona tiene una pérdida, la primera etapa es la negación, es decir, cuando la persona recibe la noticia de muerte, genera una reacción que es como un mecanismo de defensa ante el dolor, y la persona se dice a sí misma que lo que ha ocurrido no es verdad. La segunda etapa es la confusión. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? No entiendo. La tercera etapa es la ira y el enojo. Es cuando, digamos, decimos, ¿por qué me pasó a mí? No entiendo por qué esto sucedió en mi vida. La cuarta etapa es el dolor y la culpa. Cuando me siento culpable quizás porque la persona partió sin despedirme, me siento culpable porque no le pedí perdón antes que partiera, ¿sí? La quinta etapa es la tristeza, cuando se empieza a generar esta tristeza profunda, empezamos pues a desahogar todos estos sentimientos y emociones. La sexta es la aceptación y la 7 ya es el restablecimiento. Digamos que básicamente esas son como las etapas que pasan las personas, y todas las pasan en un orden diferente. Me he dado cuenta en pacientes que están pasando por este proceso. Doctora Diana, ¿y cuánto tiempo es lo normal que dure este proceso de duelo? Y uno diría, ¿está viviendo el duelo o ya se puede convertir en una depresión profunda? Bueno, normalmente hay personas que este proceso lo pasan 6 meses, otras 1 año, otras aproximadamente 1 año y medio. Digamos que cuando ya es algo fuera de lo normal, empezamos a ver comportamientos en esta persona, por ejemplo, que no desea continuar su rutina diaria, que descuida su higiene personal o muestra una obsesión constante con la muerte, o un exceso de enojo, culpa, abuso del alcohol o drogas, aislamiento y otras manifestaciones anormales. Es allí cuando ya vemos que es algo patológico y se está convirtiendo en una depresión. Por eso es importante que tengamos en cuenta, cuando le estamos haciendo un acompañamiento a una persona que está pasando por este duelo, entender las etapas y entender que todas las personas las etapas las vive de una forma diferente. Los comportamientos de alarma son estos que acabo de nombrar y es donde ya se sugiere buscar ayuda psicológica. Doctora Monsalve, veo yo que este tema del duelo es complicado, ¿no? Mencionaba usted 7 puntos o 7 fases de este duelo y pues muy seguramente nosotros los adultos de cierta manera podremos ir identificando que algo sucede, pero cuando es un niño el que tiene que enfrentar este duelo, ¿no es cierto? Desde su inocencia, desde su perspectiva, desde su manera de ver la vida, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que este niño realmente está viviendo el duelo y cómo hacemos para enseñarles a ellos cómo enfrentar este duelo? Bueno, perfecto. El primer punto que yo les recomiendo es que entendamos que los niños experimentan el duelo de una forma diferente. No podemos pretender que ellos vivan el duelo de la misma forma que nosotros lo estamos viviendo. Entonces, para esto debemos incentivar al niño afligido a expresar sus sentimientos, preguntarle constantemente cómo está, cómo se siente, también hablar sobre lo que pasa después de la muerte, porque los que morimos tenemos ganancia, ¿sí? Porque realmente tenemos vida eterna. Entonces es explicarle a los niños lo que pasa después de la muerte, discutir este tema con ellos de una forma abierta. A veces pensamos que no, los niños no entienden, ellos no saben qué pasó, pero realmente ellos continuamente están absorbiendo todo lo que sucede alrededor y están acumulando todas estas emociones. Por eso es importante incentivarlo a que él pueda expresar sus sentimientos. Lo pueden hacer también en forma de dibujos, cuentos, películas, ¿sí? Que lleven al niño a que exprese eso. El otro punto es no ignorar el propio duelo, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, a veces con los niños decimos, no, él no siente, él se le olvida, él cree que no está pasando nada. No ignorar ese punto, es importante llevarlo a enfrentar, porque más adelante va a desarrollar en el niño habilidades resilientes para otros procesos de pérdida.
Y el otro punto es mantener las rutinas en los niños. Recordemos que los niños siempre tienen sus rutinas, se levantan a tal hora, se acuestan a determinada hora. Entonces, no perder esas rutinas es sumamente importante. ¿Y cómo afrontar el duelo sin poder despedirse físicamente del ser querido? Ok, yo lo desglosaría como en 4 puntos. Lo primero es expresar y liberar las emociones. Hablar sobre el tema cuando lo desees, cuando puedas, con las personas con las que te sientas cómodo. El segundo es perseverar los recuerdos, digamos, esos recuerdos buenos que tienes de las personas, de ese ser querido que partió. El tercer punto es aplicar las buenas enseñanzas que te dejó ese ser querido. Empezar a recordar, bueno, ¿qué fue todo lo que él me enseñó que puedo aplicar a mi vida? Empezar a recordarlo de esa forma. Y el último punto que se me hace sumamente importante es unirte a un grupo de apoyo, sea un grupo de conexión, sea una célula, bueno, donde tú puedas recibir como que ese apoyo continuo para poder afrontarlo. En caso tal que veas que la tristeza avanza, perdura mucho tiempo, más de lo que normalmente dura un duelo, se recomienda buscar ayuda. Doctora Monsalve, nos hablaba usted de esas fases o de esos puntos por los que atraviesa una persona durante el proceso de duelo. Tengo una pregunta que no sé si quepa o no. ¿Todas las personas pasamos o van a pasar por todas esas etapas, por todas las instancias del duelo, o no necesariamente? De pronto vivió 2 y superó su duelo, o cómo es en cada persona. Sí, todas las personas pasan por estas etapas. Lo que pasa es que algunas etapas son más marcadas que otras y no quiere decir que van en este orden, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado con pacientes que inician primero por la confusión y luego viene la negación y posteriormente viene la tristeza, posteriormente el dolor y culpa. O sea, no es un orden, digamos, específico, pero sí, normalmente pasan por todas estas etapas. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de personalidad y digamos que algunas personas es más marcado el proceso, como les decía anteriormente. Hay personas que durante 6 meses pasan todas las etapas, ¿sí? Y ya pasan los 6 meses y está en proceso ya de restablecimiento como tal, ¿sí? Entonces, también depende de la personalidad, de la cercanía que tengas con este ser querido, del vínculo, del tipo de amor, si es un amor con apego. Bueno, eso depende ya de muchos factores internos de la persona como tal. Sí, doctora, usted también nos hablaba de, en medio de estas etapas de duelo, puede que exista el caso de la persona que perdió a su ser querido, pero estaban justo de pronto en un conflicto, en una pelea, en un estado, digamos, no ideal de la relación, y el sentimiento de remordimiento, de culpa de la persona que pierde a su ser querido, pues es muy grande. Yo quería preguntarle, ¿qué tiene que hacer la persona que perdió a este ser querido y que de pronto no estaban en paz juntos, para esta persona también de alguna manera sanar su corazón y poderse liberar de este sentimiento de culpa por no haber podido pedir perdón antes o algo así? Ok, bueno, lo primero que yo les recomendaría, obviamente, es si siente que ese sentimiento de culpa avanza demasiado, buscar ayuda terapéutica, porque sabemos que los sentimientos de culpa llevan a unas depresiones muy graves, ¿sí? El segundo punto es que obviamente debe hacer un proceso de perdón, no solo hacia la sino hacia sí misma, ¿sí? Realizar ese proceso de perdón interno y entender que la persona ya obviamente está mejor, ¿sí? Que esa persona tuvo como esa ganancia, pero para llegar a eso, obviamente sí se requiere un acompañamiento. No puede dejar avanzar esa emoción. Esa emoción es peligrosa cuando dejamos que perdure. Genera pensamientos graves, generan pensamientos de muerte, generan ideación suicida, que es lo que yo me he dado cuenta en los pacientes. En caso tal, ustedes, estimados oyentes, si alguno se siente así,
el que tú busques ayuda no quiere decir que estés falto de fe, ni que te falta en tu corazón confianza a Dios, sino que a veces necesitamos levantar la mano y decir, necesito ayuda. Es la psicóloga Diana Monsalve, hoy con tremenda reflexión y consejos para muchas personas que tal vez están en un momento de duelo. Doctora Monsalve, ¿dónde la pueden contactar? Claro que sí. Bueno, me pueden contactar al WhatsApp 315-754-8899. Repito, 315-754-8899. El Instagram, @psicóloga Diana, o a mi página web www.psicologadiana.com. Allí me pueden ubicar. Muchísimas gracias por esta invitación. @psicóloga Diana. Doctora Diana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más invitados. Quédense con nosotros. Esto es Central Café. No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas Su Presencia Radio. Regresamos a Central Café. El Colegio Cristiano Semilla de Vida abre sus puertas para todos los estudiantes nuevos. Tenemos cupo para preescolar, primaria y secundaria. Para más información, ingresa a nuestra página web www.semilladevida.edu.co o llama al 277-4511. Somos Cesprosec, tu aliado en dotaciones, elementos de protección personal y seguridad industrial. Contáctanos en Bogotá al 313-441-1326. Y seguimos en Central Café de Su Presencia Radio, acompañándolos también con buena música, buenos invitados, y nuestras redes sociales están abiertas para leer la opinión de todos ustedes. Sí, señor, ustedes pueden seguir participando con esta pregunta del día que les hemos dejado en Twitter, también en nuestro WhatsApp, y es: ¿cómo creen que uno puede afrontar el duelo? ¿De qué manera creen que es la mejor forma de afrontar los duelos? Ya hemos podido conversar con una psicóloga experta en el tema, pero también tenemos a Andrés a esta hora, una gran invitada. Se trata de la pastora Rocío Corson de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Nos encanta hoy tomarnos un café con ella y me llama la atención su forma de predicar, porque hace parte de su personalidad extrovertida y además que es una mujer muy carismática. Pastora Rocío Corson, bienvenida a Central Café de Su Presencia Radio. Hola a todos, gracias por la invitación y espero que hoy sea un día súper especial y que Dios les pueda hablar y los pueda consolar. Así será, y arrancamos con el tema que hemos venido tratando y es el tema de duelo, pastora. ¿Cómo manejar el duelo puntual cuando muere un ser querido por COVID-19? Bueno, la ventaja que nosotros como cristianos tenemos es que nosotros tenemos un mundo espiritual y en ese mundo espiritual, digamos, yo tuve que hacer un duelo con una persona que se fue, pero ya había muerto y me dio mucho dolor, pero en el mundo espiritual yo lo pude hacer. Y un día guié a uno de mis hijos, se le murió un conejo y fue muy duro porque era chiquito y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y le dije, ven y oramos y vimos a ese conejo. Le dije, quiero que le digas qué te gustaría decirle, quiero que lo pongas en las manos de Jesús y ahora qué sientes. Y él vio a ese conejo en el cielo saltando y él digamos que tuvo paz. Yo creo que podemos hacer lo mismo con las personas.
Podemos decirle al Señor lo que estamos sintiendo, nuestro dolor, podemos entregar a esa persona en las manos del Señor. En el mundo espiritual podemos cerrar nuestros ojos y abrazar a esa persona y entregarla en las manos de Jesús, y yo creo que no hay mejor lugar para estar que en el cielo. Allá esas personas van a estar felices, en paz, tranquilas, sin problemas de respiración, sin tapabocas. Entonces creo que eso sería lo que yo haría. Pastora Rocío, ¿cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por un duelo? ¿Cómo puede soportarlo? Bueno, pues yo sé que pasar por el duelo no es fácil. Yo creo que tenemos que decirle a la persona, yo estoy aquí, si me necesitas, aquí estoy, y estar para la persona, porque a veces las personas, pues depende de la persona, necesitará que la abraces, o necesitará que la oigas, o necesitará que tú te calles, pero depende de la persona. Entonces lo importante es que sepan que estás ahí, o que les lleves comida como hacen los gringos, no sé, pero yo creo que lo importante es que tú ores y que el Espíritu de Dios te guíe qué hacer o qué no hacer, porque hay personas que se sienten atropelladas con ciertas cosas que uno haga. Pastora Rocío, ¿qué podemos decirle a las personas que están pasando por otros tipos de duelos, sea por trabajo, por finanzas, por pérdida de su pareja o tal vez miedo al futuro? Lo bueno de la Biblia y lo bueno del Nuevo Testamento es que Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, Él caminó por la tierra y no se entiende. Y Él tuvo que vivir duelos. Por ejemplo, Él tuvo que vivir el duelo de su papá. Su papá murió, o sea, la Biblia no nos habla acerca de José. También su amigo Lázaro murió, y Jesús pasaba mucho tiempo en la casa de Marta, María y Lázaro murió. Y lo impresionante es que cuando María llega y se postra ante Jesús y llora, esto hizo como reaccionar a Jesús, y Jesús también lloró. Entonces quiero que sepas que hoy Dios te quiere decir que no importa por el duelo que estés pasando, Él sabe lo que tú sientes y Él está a tu lado y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Ahora, si tú eres amigo de esa persona, pues yo te pido que ores por esa persona y que le levantes los brazos, pero quiero que sepas que Dios lo va a hacer. Pastora, y ya para terminar, pues quiero profundizar un poco en esto, y es que hay personas que su pérdida fue tan fuerte, fue tan dolorosa, que sienten que no van a poder superarla. Yo quiero que nos cuente qué consejo nos podría dar y les podría dar a estas personas para salir de allí, para poder llenar ese vacío que le dejó ese ser querido. Yo creo que toca atravesar por el duelo, no va a ser fácil, y también dependiendo de la cercanía que haya con la persona o con el amor que uno le tenga, pues va a ser más difícil. Pero lo que yo te aconsejo, lo que yo le diría a esa persona sería: vive el duelo, llora, extraña, saca la ropa, saca las fotos, deja lo que realmente es importante. Cuando mi suegro murió, la psicóloga les dijo a mis hijos que se quedaran con algo que ellos amaban de mi suegro, y ellos se quedaron con la silla de ruedas de mi suegro. Deja esas cosas que son de valor, pero también piensa que Él está en el mejor lugar, y no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Pero lo chévere es que pronto vamos a estar allá, nosotros también vamos a estar allá y vamos a poder abrazar a esa persona y vamos a poder estar con esa persona. Pastora Rocío Corson, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Gracias por invitarme a Central Café. Espero haberte podido levantar el ánimo, levantar los brazos. Quiero que sepas que la vida no se ha acabado. Quiero que sepas que Dios tiene planes grandes para el futuro y que Dios está a tu lado. Un besito, gracias a todos. ¡Chao! Y así será. Gracias, Pastora, por esta bonita reflexión, y sabemos y esperamos que llegue a los oídos de muchas personas que en este momento tanto lo necesitan. Y seguimos nosotros aquí en Central Café con Padres e Hijos. Padres e Hijos con Fernanda Galvis. Soy de las que cree que todas las emociones son necesarias y que nuestros hijos deben aprender también a enfrentarlas. Es importante no negarles sus sentimientos con un no pasa nada. Si están tristes, necesitan que nosotros como papás les ayudemos a aceptar su vacío. Pero la pregunta es,
¿Cómo manejamos nosotros el dolor, la pérdida? He visto a algunos papás más afectados que sus propios hijos por la pérdida de un partido de fútbol de sus hijos, o también papás sumidos en la depresión por la pérdida de un ser querido. Debemos como papás aprender a entregar a nuestro Dios todos nuestros dolores, pérdidas, tristezas, para poder enseñar a nuestros hijos cómo hacerlo. Muchas veces necesitamos de ayuda de externos y es válido, pero lo más importante es poder entregarle a Dios todo ese dolor. Recordemos en Salmo 55:22, entrégale a Dios todas tus cargas y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Saben? Es válido sentir tristeza, pero es perjudicial quedarnos en ella, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Siempre nuestros hijos estarán atentos a ver cómo afrontamos los momentos difíciles para entender y aprender cómo manejarlos en el momento que a ellos les toque. Pues, como siempre hemos dicho, no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Así que papás, evaluemos cómo estamos enfrentando la tristeza, si tal vez nos hemos quedado en ella, si nos hemos llenado de amargura, si nos hemos llenado de dolor y hemos traído a nuestra casa una tristeza profunda sin darnos cuenta. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de mirar a Dios, es tiempo de decir, si aquí estamos y seguimos vivos, todavía hay mucho por hacer, hay mucho por enseñar, hay mucho por seguir. Estás conectado con Central Café. Y lo mejor y lo que han dicho nuestros invitados, Javier, Fernanda, Andrés, es entregar a esa persona que ha fallecido, ese trabajo que tal vez se perdió, ese ser querido que ya no está en casa, en los brazos de Jesús. Hay que desahogarse, decía la pastora Corson, porque muchas veces las personas se guardan ese dolor por pena, se guardan ese dolor por temor, por angustia, pero ahí está el Señor Jesús que está esperando a cerrar los ojos y abrazar a esa persona para recibirla en el cielo. Hay un versículo en la palabra de Dios, Andresito, que está en Filipenses 1:21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para nosotros que estamos en Cristo, aunque es difícil y aunque es duro, hay una esperanza después de la muerte y es que vamos a estar disfrutando de una eternidad con nuestro Padre Celestial y finalmente en algún punto de nuestras historias todos terminaremos allí. Y eso me queda para reflexionarlo y como para fortalecerme en esto, pero también de lo que hablábamos, Andrés, lo importante que es entender cómo cada persona vive su duelo de manera diferente, ¿no? O sea, no podemos esperar que todos asuman las diferentes situaciones como nosotros las asumimos, no podemos esperar que todo el mundo reaccione como nosotros reaccionamos frente a la pérdida o frente a cualquier situación, sino que cada persona lo va a vivir a su manera y en sus tiempos, ¿no? No podemos pretender que esto, una semana en esto, una semana en aquello, no, sino es como dar la oportunidad de que la persona viva este duelo de manera natural, que se tome el tiempo que se tenga que tomar y lo que tenemos que estar allí es junto a ellos para apoyarlos, para estar, para animarlos, para levantarlos. Para entenderlos, para escucharlos. Muchas veces la persona, no, tranquilo, ya no llore más, tranquilo. Pero el duelo hay que vivirlo y toma su tiempo. Pero para todo este tipo de duelos hay que saber que Jesús también pasó por duelos, Él caminó por la tierra y Él nos entiende. Él también pasó por dolor cuando fallece su padre, cuando muere su mejor amigo, y qué mejor que Él sea el que nos escuche en un tiempo de oración, Fernanda. De acuerdo, Andresito, yo pienso algo que de verdad ayuda mucho y lo viví pues cuando falleció mi mamá. Y es tal cual lo que estábamos hablando de tener la paz, de que realmente está en su verdadero hogar, al que, como nos decía la pastora Rocío, vamos a llegar todos, pero es muy importante y es realmente va para el cielo, porque muchas veces eso dice todo el mundo, bueno, pero ya está en el cielo, pero la pregunta es si esa persona conoció a Dios,
si aceptó a Jesús en su corazón y podemos tener esa certeza de salvación. Claro, solo Dios conoce el corazón y no podemos juzgar necesariamente si conoció a Dios, fue para el cielo, fue para el infierno, solo Dios lo sabe, pero creo que esto también nos lleva a pensar y a tomar conciencia de cómo debemos seguir en esa labor de evangelizar y saber que nuestra familia, los que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, escuchen el mensaje de Dios, escuchen que hay un Dios que los ama, escuchen que si lo reciben en su corazón van a tener esa eternidad con Él, porque creo que también tiene que salirse un poco de la típica frase de bueno, tranquilo porque está en el cielo, pero la pregunta también muchas veces sería ¿qué estamos haciendo para que el día que esos seres queridos partan realmente estén en el cielo? Y además de eso, pues como lo venían diciendo nuestros invitados, creo que también la conclusión es necesario hacer el duelo, es decir, no es algo que nos podemos saltar de un momento de nuestra vida cuando perdemos a un ser querido, sino que cuando esto ocurre es necesario que hagamos el duelo y no necesariamente, digamos, las etapas que uno tiene que afrontar de confusión o de aceptación o de rabia, etcétera, todas estas cosas que nos explicaba, por ejemplo, la doctora Diana, no el A, B, C, D, pero sí poder pasar por cada una de estas etapas, conocer cuáles son estas etapas y de alguna manera permitir que podamos afrontarlas, vivirlas, porque si nosotros no hacemos el duelo, pues esta herida va a quedar allí y lo que va a hacer es perjudicarnos a futuro y nos va a hacer incluso perder tiempo porque de alguna manera nos vamos a quedar allí estancados en este duelo que nunca hicimos y no vamos a poder avanzar con el resto de cosas que seguramente Dios tiene para nosotros por delante. Y qué mejor también que nosotros podamos ser ese instrumento para escuchar a las personas que están pasando por esos momentos tan difíciles, y aquí siempre vamos a estar dispuestos a escuchar y a entender ese dolor. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Hay un versículo, muchachos, que me gusta mucho y está en 1 de Pedro 5:7 y dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de todos nosotros. Ha sido un placer acompañarlos. Los invitamos a que sigan conectados con nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Esto es Centra el Café de Su Presencia Radio. Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.